Así que, bueno, les muestro más o menos las ideas que tenían que tener cada pregunta. Todos ven ahí, ¿verdad? Los tres grupos. Sí, profe. Bien. Bueno, el primer trabajo de estructuras. Del 14 de mayo, ¿sí? El día feriado. Era el siguiente. Se preguntaba qué era una estructura. Bueno, una estructura es un cuerpo de elementos, piezas, cuerpos estructurales que están diseñados. Piezas, cuerpos estructurales que están diseñados o dispuestos según una lógica o un diseño y que están preparados para recibir, resistir, trasladar las cargas y distribuirlas en el suelo, que es el receptor final. Un comentario sobre esta parte. No se olviden de poner piezas o cuerpos estructurales, ¿sí? Algunos pusieron nada más que piezas, elementos. Yo no sé de qué elementos ustedes hablan. Pongan, la estructura se trata de unir cuerpos o piezas estructurales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vigas, losas, pilares, cimientos, mencionamos que eran elementos estructurales. Así que no se olviden de ese complemento, ¿sí? Pieza, cuerpo o elementos estructurales. Bien, después se les preguntaba cuáles son las funciones de una estructura, ¿sí? Citar dos principales, o sea, dos funciones principales. En realidad hay varias funciones, pero una de las funciones principales es recibir las cargas, recibir, resistir y mantenerse inalterables, ¿verdad? En equilibrio. Esa es una función. Y la otra en la cual yo hice énfasis es la siguiente: mediante la disposición de algunos de sus elementos, cubrir luces importantes, ¿sí? Esta es una función muy importante de la estructura, una función implícita en la estructura. Bueno, ven ahí la puntuación. 3 puntos para cada función. La definición de estructura valía 2. Vamos al ítem 1.3. A las cargas se las llama también fuerzas. ¿Por qué? Porque las cargas están identificadas con las mismas características que identifican a una fuerza. O sea, que tienen magnitud, punto de aplicación, dirección, sentido, etc. Por poner algo parecido a eso, tendrían 3 puntos. El ítem 1.4, citar 4 elementos estructurales que conforman habitualmente una estructura. Bueno, pilares, losas, vigas, cimientos. Cada uno valía 3 puntos. Acá, ¿qué se puede decir de esto? Pilares y columnas es la misma cosa. O sea, son elementos verticales, ¿sí? Estamos hablando de elementos que están dispuestos en forma distinta en la estructura, ¿sí? Bien. ¿Qué relación existe entre el equilibrio y una estructura? El ítem 1.5. El equilibrio es una condición absolutamente necesaria en una estructura. No puede haber una estructura que no esté en equilibrio, ¿verdad? No es útil, no es apta. Una estructura está en equilibrio cuando todas sus fuerzas están absorbidas, la estructura resiste y hay inamovilidad con respecto al apoyo. También quiero hacer una aclaración sobre esto, sobre esta parte. No es que la suma de las fuerzas da 0. Eso está mal redactado. La sumatoria de las fuerzas actuantes se anula o se contrarresta, con otra sumatoria de fuerzas que son las fricciones, ¿sí?
Y ahí hay equilibrio, ahí se anulan, porque la magnitud es igual para ambos casos. Entonces ahí es cuando hay equilibrio. No es que la sumatoria da cero. La sumatoria no puede dar cero. Muy bien. El tema 2. Marcar con C las respuestas correctas y con I las incorrectas. Valía 20 puntos. Me olvidé decirles en el primer tema, valía 26 puntos todo. Bueno, una fuerza tiene magnitud, obviamente, porque tiene un valor, tiene un sentido, porque tenemos que ver si es hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Punto de aplicación, o sea, dónde está actuando. Una sola unidad de medida, este era el único dato incorrecto en esta parte. La fuerza se mide de varias formas, en kilos, en toneladas, ¿sí? Tiene dirección, ¿sí? Si es horizontal o vertical. Y bueno, cada marcación varía, cada tema varía un punto, ¿sí? La tracción es una tensión básica, no es una tensión compuesta, es una tensión simple o básica. Es propia de pilares y vigas. Los pilares y vigas no sufren tracción, o por lo menos como tensión principal no sufren tracción. La tracción tiene fuerzas convergentes, no, eso no es cierto, tiene fuerzas divergentes. Las reacciones son fuerzas, sí, correcto. Son cargas del cimiento. Acá también hay un montón de gente que respondió como correcto. No son cargas del cimiento. El cimiento es el último elemento de la estructura, ¿sí? En todo caso, son cargas de la estructura. A ver. Bueno, les decía, ¿no? Carga de cimiento es incorrecto. Las reacciones generan equilibrio, sí, porque vienen del suelo y son de igual magnitud a las actuantes, por eso generan equilibrio. Y obviamente, ya les dije, provienen del suelo y se aplican en el cimiento. Sobre eso quiero hacer también otra aclaración. No se generan del cimiento, se generan del suelo, porque el suelo resiste, tiene una capacidad de resistencia a la compresión. Como se generan del suelo, el lugar donde se aplican es en los cimientos, en los apoyos. Y con eso se consigue o no equilibrio. Bueno, el viento es una carga accidental porque es considerada como que sopla cada tanto. Es una carga de impacto también porque cuando tiene fuerza se la estudia como carga de impacto. No es una carga de resonancia y sí es una carga dinámica. Como es una carga de impacto, entonces es una carga dinámica. ¿Se acuerdan que las de impacto y las de resonancia estaban entre las dinámicas? ¿Sí? Bueno, un pilar de ladrillos sufre flexión. Acá me sorprendió realmente leer en muchísimos trabajos esa respuesta. Eso no es cierto. Un pilar de ladrillos jamás sufre flexión. Sufre compresión en todo caso. Sufre compresión, como les dije. En algunos casos, bueno, en realidad tengo que decir que acá convalidé las respuestas incorrectas y las correctas porque el ladrillo resiste el pandeo hasta cierto punto nada más. No tiene la misma resistencia al pandeo que otros materiales. Cuando se empieza a doblar, tiende a romperse porque es un elemento no monolítico, ¿verdad? Resiste pandeo hasta cierto punto y ahí se rompe. Los otros materiales como la madera, el hormigón armado o el hierro resisten más al pandeo. Y ya les dije, no es monolítico, o sea que esto era incorrecto, ¿sí? Bueno, un punto por cada marcación. Veo que muchos trabajos tienen la misma respuesta, o sea que tienen los mismos errores. El falso verdadero. Una estructura caracterizada como diferenciada es aquella en la cual la arquitectura forma parte de la estructura. En esta categoría los cerramientos verticales pueden cumplir
Roles estructurales. Bueno, el enunciado es falso. La estructura diferenciada es aquella que se separa de la arquitectura. O sea, la estructura se separa de la arquitectura, ¿sí? Esta parte valida 2 puntos. Cuando los cerramientos verticales cumplen otros roles que generalmente son estructurales, la estructura es indiferenciada y no diferenciada. O sea, es indiferenciada. Bueno, un elemento llamado columna se mantiene en equilibrio gracias a que su propio peso es contrarrestado por otra fuerza de distinta magnitud. Acá está la primera trampa. ¿Qué se genera en el plano de apoyo? Ambas fuerzas tienen una dirección vertical, línea de acción distinta y sentidos iguales. Acá está la otra trampa y acá está la tercera trampa. O sea, se mantiene en equilibrio gracias a que las fuerzas son de igual magnitud, las fuerzas actúan en la misma línea de acción y los sentidos son distintos. ¿Sí? Bueno, las cargas que actúan en una estructura pueden tener distintos orígenes. El peso propio de una estructura es una carga de tipo estática, transitoria, inevitable. Acá está la trampa. No es transitoria. El peso de una estructura no es una carga transitoria, es una carga permanente. Hay otros tipos como las cargas puntuales y distribuidas. Las primeras, o sea, las puntuales, son aquellas que actúan a lo largo de un elemento estructural, y la segunda se caracteriza por actuar en un punto cualquiera, y era al revés, ¿sí? Permiso. Si tienen alguna pregunta, por favor, les escucho atentamente. Bueno, después venía esta pregunta que decía así: la resistencia se podría definir como la capacidad que tienen las estructuras de permanecer total y absolutamente inalterables ante el actuar de las cargas. Ahí está el primer problema. Es considerada la característica más importante, elemental y básica que deben tener las estructuras. La marcación correspondía a poner falso y la respuesta era: la resistencia es la propiedad que tienen las estructuras solo de resistir. Esa resistencia no implica inalterabilidad. O sea, una estructura puede resistir, pero puede ser alterable morfológicamente, o sea, se deforma, significa eso. Es una característica importante, pero necesita de la rigidez del material para no variar morfológicamente, ¿sí? O sea, una pieza estructural o una estructura puede resistir, pero necesita de la propiedad del material, que es la rigidez, para poder mantenerse inalterablemente en cuanto a su forma. Un equilibrio diferenciado, acá ya empieza el problema, es aquel en el cual la estructura y la arquitectura se diferencian plenamente. En este equilibrio, los vínculos de las estructuras con el suelo son de tipo fijo y ante el actuar de las cargas se deforma permanentemente. No existe equilibrio diferenciado, eso no es cierto. Hay tres tipos de equilibrio, que eran el indiferente, el inestable y el estable. No existe equilibrio diferenciado, ¿sí? En todo caso, estructura diferenciada sí. Cuando los vínculos con el suelo son fijos y la estructura se deforma permanentemente, se habla de equilibrio inestable. Bueno, un vínculo es la unión o articulación entre varias piezas estructurales, pueden ser de tres tipos distintos. Cuando el vínculo lo conforman materiales iguales, se dice que la unión es siempre de tipo fijo o empotrado. Ejemplo, una viga de madera simplemente apoyada en un pilar del mismo material es un vínculo fijo. Bueno, el vínculo fijo no depende de la continuidad del material, depende de cómo están unidas estas piezas estructurales. O sea, yo puedo tener un parante de madera y una viga de madera, y si no le pongo ningún bulón va a ser un vínculo móvil. Una viga de madera simplemente apoyada en un pilar es un vínculo móvil.
La flexión es un tipo de tensión básica, acá empieza el problema, que se caracteriza por la aplicación de una fuerza en forma paralela al eje neutro de la pieza estructural. Esta tensión es propia de las vigas, tensores y vigas, repito, acá, ¿verdad? Cualquier disparate se puso acá. Los tres problemas. La flexión es un tipo de tensión compuesta que se caracteriza por la aplicación de una fuerza perpendicular al eje neutro de la pieza estructural y es una tensión que se da en vigas, en losas, nada que ver con los tensores, ¿no? Bueno, tres respuestas que podían encontrar en ese enunciado. Y después se les pedía graficar. Yo creo que ustedes no están leyendo bien el FTP, se desconcentran fácilmente. No todos, aclaro. Acá se les pide nombrar y graficar. Ponerle el nombre a este enunciado, ponerle el nombre a este y ponerle el nombre a este y después graficar. Bueno, era por dibujar, el primero era un pilar, está dispuesto verticalmente, absorbe compresión, acá están los datos claves, dispuesta verticalmente y absorbe compresión. No hay otro elemento que tenga estas características y que no sea el pilar. Tensión propia y característica de losas, dice, con su deformación, bueno, la flexión, ¿sí? Había que dibujar una losa. Acá también voy a hacer otra aclaración. Algunos dibujan o dibujaron el gráfico que corresponde de costado y parece que es una viga. Si se les pregunta una losa o si se les pide una losa, procuren dibujar el cuadradito o el rectángulo y con la deformación. Permiso. Bueno, y el tercer elemento, la tercera pregunta decía, elemento estructural de soporte de losas, soporta flexión. El elemento que es apoyo de losas son las vigas. Bueno, por mencionar valía 1 punto y por el gráfico valía 4 puntos. En total sumaban 15 puntos. ¿Cómo les fue? ¿Les costó esto? A ver, les escucho. ¿Se entendió todo? Vamos a pasar al otro. ¿Les parece? Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Bueno. Bueno, el segundo trabajo práctico del día 21 de mayo era sobre suelos y cimientos. Bueno, la primera pregunta decía, ¿cuál es el rol que cumple el suelo en una construcción? El suelo es el lugar de asiento de las construcciones y debe ser capaz de proveer las reacciones capaces de contrarrestar las cargas aplicadas, ¿sí? Habían dos ideas acá. Uno es el plano de asiento, el plano de soporte, ¿sí? Y que debe aportar las tensiones, las reacciones para mantener
para anular las cargas aplicadas y mantener en equilibrio, ¿no? Esas eran las dos ideas que debían estar en esa respuesta. Algunos datos, citar algunos datos que conviene conocer del suelo antes de construir. Acá creo que acertaron todos. Era poner resistencia a la compresión del suelo, saber la composición mineralógica, o sea, qué tipo de tierra es, y si hay o no presencia de agua subterránea, agua sucia o agua limpia, ¿verdad? El origen. ¿Qué relación? Acá empieza cuando se les pregunta se les pone algunas preguntas de razonamiento, parece que se pierden, ¿sí? ¿Qué relación hay entre el suelo y el equilibrio estructural? El suelo es el que debe ofrecer un valor de reacción igual o superior al de las cargas aplicadas por la estructura. Es la condición primaria del equilibrio, ¿sí? Esa es la idea que les une al suelo y al equilibrio. ¿Cuál es la relación entre los cimientos y las reacciones? Las reacciones son fuerzas provocadas por el suelo y se aplican en los apoyos o cimientos de las estructuras. Esa es la idea que les une al suelo, perdón, al cimiento y a las reacciones. ¿Qué significa la expresión? El tipo de suelo puede llegar a afectar la propuesta arquitectónica. Significa que la resistencia a la compresión ofrecida por el suelo determina la cantidad de carga a la que puede estar sometido el suelo. Si el proyecto ideado origina cargas muy elevadas y la resistencia del suelo no es igual, la idea original de la obra puede variar. Puede cambiar la propuesta arquitectónica, a eso se refiere. Bueno, marcar con C si es correcto o con F si es incorrecto. Acá les hice una para que atiendan, ¿verdad? Igual todos me cambiaron, después me pusieron I, F, de todo un poco, ¿verdad? Tienen que leer, chicos, lo que se les pregunta. No sé cómo hacer énfasis en esto. Bueno, la estructura hiperestática es de un solo material, esto es correcto, es de hormigón ciclópeo. Les aclaré acá abajo que HC es hormigón ciclópeo, no puede ser de hormigón ciclópeo, incorrecto. Es de hierro soldado, sí, es correcto. De vínculos móviles, incorrecto, y de ladrillo, obviamente, incorrecto. Un cimiento directo se asienta a gran profundidad, incorrecta la idea. Es un cimiento corrido generalmente, sí, eso sí es cierto. Es apto para edificaciones pequeñas, también es correcto. Y es de hormigón ciclópeo, también la idea es correcta. Un elemento estructural prismático. Tiene área importante y espesor despreciable. Obviamente esto no es cierto, es correcto. Incorrecto. Tiene volumen, sí, esto sí es correcto. Sufre compresión, también es correcto, porque entre los prismáticos está el pilar. Y el otro elemento que también forma parte de los prismáticos es el arco, por eso es correcta esta idea. Y después decía, los pilares o columnas son laminares, eso no es cierto. Sufren pandeo, sí, sufren pandeo los pilares y columnas. Son prismáticos, sí, porque tienen volumen, es correcta la idea. Sufren compresión, sí, también es correcta la idea. Se apoyan en vigas, incorrecto. Las vigas se apoyan en pilares. Los elementos estructurales de tipo cáscara son laminares, ¿sí? Porque entre las laminares están las cáscaras. Las cáscaras son las que tienen forma curva. Son las bóvedas, sí, es cierto, idea correcta. Son los paraboloides, también es correcto. Son de hormigón ciclópeo, no. El hormigón ciclópeo se usa casi exclusivamente en cimientos, no se usa como estructura. Son prismáticos, incorrecto.
¿Se acuerdan que los elementos de tipo cáscara tenían forma, área importante y espesor pequeño que le aportaba rigidez? ¿Sí? Bueno, y el último decía, los suelos compresibles se deforman ante las cargas, idea correcta, son disgregables, o sea, pueden salir de su posición original, ¿sí? Idea correcta. Son poco estables, también es una idea correcta. Y son arcillosos, pero no tanto. Esta es una idea correcta. Sí, porque perdón, acá hay un error mío, porque la condición de que para que un suelo sea estable es que le dije que tiene que tener arcilla, ¿verdad? Porque la arcilla es lo que le da, un poco de humedad es lo que le da también consistencia. Bueno. El falso verdadero. Las losas son piezas estructurales evidentemente bidimensionales. Tienen gran superficie, dimensión predominante y espesor pequeño que es irrelevante estructuralmente. Acá está la primera trampa. Por tal motivo son de tipo superficiales y acá está la segunda trampa. Pueden tener diversas formas, cuadrangulares, rectangulares, triangulares, reparten sus cargas en uno o dos sentidos dependiendo de su espesor. Bueno, habían tres ideas erradas ahí. El espesor de las losas sí es relevante estructuralmente porque aporta rigidez, hace que no se deforme. Son elementos estructurales de tipo laminar, ¿sí? No son de tipo superficial. Y la repartición de las cargas no depende del espesor, sino que de la forma de la losa, o sea, de la forma de la losa. Algunos pusieron muy bien, depende de la relación 1 es igual a 2, o de la relación 1-2, es una respuesta correcta, de la relación entre el ancho y el largo. Bueno, por responder correctamente las tres ideas valían 3 puntos cada respuesta, ¿sí? En esta pregunta habían 10 puntos en juego. El estudio de suelo es un procedimiento de diseño. Acá está la primera trampa, que pretende brindar distintos datos importantes para la realización de la obra. Las cotas de nivel, la vegetación y las construcciones existentes en el lugar de la obra. Acá está el segundo dato incorrecto. Ayuda a determinar la factibilidad o no del proyecto elaborado previamente. Bueno, el estudio de suelo es un procedimiento tecnológico en el lugar de la obra, antes de la misma, ¿sí? No es un proceso de diseño. Brinda información del suelo referente a su resistencia, composición y presencia o no de agua. De la vegetación, niveles y edificaciones se ocupa el relevamiento topográfico, ¿sí? Bueno, había bien 2 respuestas incorrectas. Cada una valía 3 puntos, habían 7 puntos en el juego. Los cimientos se llaman también fundaciones o apoyos. Todas las estructuras las necesitan. Una vez construidas, quedan enterradas dentro del suelo y pueden ser de distintos tipos, directos, indirectos, superficiales o profundos, etc. Bueno, este enunciado estaba bien y había que marcar nada más verdadero y poner concepto correcto, ¿sí? Con marcar ya era suficiente. Las estructuras pueden ser de tipo hiperestática o isostática según la forma de sus partes componentes. Acá está el primer dato errado. Los primeros se resuelven, o sea, las hiperestáticas con materiales distintos y los segundos con materiales iguales. Y es al revés. O sea, las hiperestáticas se resuelven con materiales iguales y las isostáticas con materiales distintos. Las deformaciones son independientes en el primer caso, o sea, en las hiperestáticas, y en conjunto en el segundo. Al revés también era todo,
acá está la respuesta correcta. Las hiperestáticas se resuelven siempre con materiales iguales y los segundos, las isostáticas, con materiales distintos, dependiendo del vínculo. Las deformaciones son en conjunto para las hiperestáticas y en forma independiente para las isostáticas. Los suelos tienen distinta composición y resistencia. Los suelos a base de rocas, los conformados con rellenos de materia orgánica, son altamente resistentes para apoyar cimientos. No obstante, la resistencia a la tracción de los suelos en kilogramos por centímetro cuadrado debe comprobarse mediante el estudio del suelo. Bueno, el primer dato incorrecto es la parte que decía que los suelos con rellenos eran aptos. No son aptos para apoyar en ellos cimientos. Y la resistencia de los suelos es a la compresión, no es a la tracción. El suelo no se comporta a la tracción. Tiene sus partículas separadas, no es apto para soportar esfuerzos de tracción. Bueno, los elementos estructurales, responder y graficar, ¿sí? Se les pedía 3 cosas acá. En cada enunciado, ustedes tenían que poner el nombre del elemento estructural, la tensión que soporta cada uno de ellos y graficar la forma original y la deformación de cada una. Bueno, el primero de ellos era una viga. La viga trabaja a la flexión, ¿sí? Entonces tenían que dibujar una viga con la forma original y después flexada. El elemento estructural de tipo prismático dispuesto verticalmente con medidas de... Y acá se les dio un dato que les tenía que hacer reflexionar un poquitito. El pilar tiene 20 por 30 por 5 metros de alto. O sea que el lado menor repetido 10 veces no alcanza 5 metros. Al contrario, 5 metros está muy por encima de 10 veces repetido el lado menor. Entonces, está más expuesto al pandeo. Era poner pilar y pandeo y había que dibujar el pilar con su forma original y ya con la flexión lateral, o sea, con el pandeo. Bueno, el elemento estructural laminar dispuesto horizontalmente, de vuelta, acá está el dato clave, medida 4 por 4 por 0,10. Bueno, es una losa y la losa trabaja a la flexión. Elemento estructural de tipo filiforme, medidas 6 metros de largo por 8 milímetros de diámetro. Cabos, tensores. Los cabos y tensores trabajan a la tracción. ¿Qué les quiero decir también? Acá hay un comentario importante. No pongan, acá en el caso del pilar sobre todo, está bien que pongan pilar, columna, pero no pongan pandeo o compresión. Hay uno solo que es la respuesta correcta, que es el pandeo en este caso. Para eso yo les puse estas medidas para que ustedes apliquen esa relación del lado menor con respecto a la altura y con eso puedan responder si es pandeo o si es compresión. Cuando ponen flexión, es una sola la respuesta. No pongan más tracción ni compresión. Eso parece que están jugando a 3 puntas y eso en el examen les va a perjudicar porque la respuesta es una sola, ¿sí? La flexión es la unión de la tracción más la compresión. Entonces acá la viga, la losa, se comportan a la flexión, ¿sí? Esa es su deformación, o esa es la tensión para la cual tienen que estar preparadas. Bien, fíjense que todas las partes de una respuesta tienen su puntuación, su ponderación, ¿sí? Algunos dibujaron, otros respondieron nada más que acá. Hubo de todo. Si quieren preguntar algo de este trabajo práctico, les escucho con todo gusto.
Yo les quiero pedir también que hagan ustedes sus trabajos. O sea, veo respuestas muy parecidas entre muchos grupos. No digo que esté mal. Si si yo por lo menos no hablé del tema, sí pueden preguntarse entre ustedes. Pero de ahí a poner exactamente la misma respuesta me parece que no está bien. Yo creo que ustedes deberían charlar entre los integrantes del grupo, intercambiar opiniones y no estar simplemente copiando las respuestas de otro grupo. Bueno, cierro este y voy al tercer trabajo. Bueno, el trabajo del viernes pasado. ¿Qué es la esbeltez? Se les preguntaba. La esbeltez es la relación que existe entre el lado menor de la base de un pilar cuadrangular y su altura. O es válido decir entre el área de la base y la altura también, ¿sí? Si la base del pilar es de forma cuadrangular, hay una sola medida, y si es circular, es el radio, no es el diámetro, es el radio. ¿Qué relación existe entre la esbeltez y el pandeo? La esbeltez es una relación de medidas que se analizan pilares. El pandeo puede ser provocado, entre otras cosas, entre otros factores, por la excesiva esbeltez del pilar. La excesiva esbeltez es uno de los factores que determina el pandeo, no es el único. Ustedes se acordarán el material, las cargas, los vínculos, ¿sí? Bueno, ¿qué factores influyen para que haya pandeo? La forma de la pieza estructural. Las formas puras soportan mejor el pandeo, o sea, las formas puras para sección del pilar. La magnitud de las cargas, o sea, el valor de las cargas. Un mismo valor de carga provoca reacciones distintas en pilares de distintos materiales. Los vínculos, o sea, cómo está unido abajo, sobre todo con el plano de apoyo, y arriba también, cómo está actuando la carga. El material, todos los materiales tienen resistencias distintas a la compresión. Bueno, el ítem 1.4 decía citar 3 características que corresponden a los reticulados espaciales. Bueno, acá otra vez, acá sí voy a hacer un comentario. Ustedes tienen que entender lo que ponen, chicos. No pueden poner algo que no saben ni qué significa. Hay una respuesta que yo no tomé en cuenta. Aportan superación de no sé qué cuánto, ¿verdad? Eso es cierto, eso está en el libro. Superación de los reticulados planos. ¿Qué tipo de superación? ¿Cuál era el problema de los reticulados planos? Esa no es una idea concreta. Una idea concreta es la descripción de la estructura o del material o de lo que sea. Están conformados por pirámides cuadrangulares invertidas o de base cuadrangular invertida y trabajan en 4 planos perpendiculares entre sí, las 4 aristas de la base que se tocan con otros. A eso se refiere. Son tridimensionales, cubren grandes áreas, ejemplo terminales de buses, ¿verdad? Se construyen con materiales metálicos. El objetivo es alivianar la cobertura. Ese sí es un dato importante. Bueno, citar el término, el tema 2, citar el término palabras de los... Citar el término o la palabra que corresponde a estas redacciones, a estos enunciados.
Una de las armaduras de pilares y vigas sirve para conservar la posición de otras armaduras, son los estribos. La tensión compuesta propia de elementos estructurales dispuestos horizontalmente, flexión. Arco formado por la acción de la gravedad bajo condiciones constantes, el arco catenario o la curva catenaria. Parte del arco, que es la distancia vertical que existe entre la línea de arranque y la parte superior, flecha. Material, dice acá, material con el que se construyeron arcos durante el Imperio Romano y en la Edad Media. Ladrillos, algunos respondieron piedras también. Ambas respuestas son válidas. Forma ideal para secciones de vigas, que pueden ser de madera, de hormigón armado o metálicas. La forma rectangular. Reticulado bidimensional, acá decía bidimensional, de forma triangular, el otro dato clave, apto para techos con pendiente importante. Cavidad. Construcción considerada patrimonio, concebida como oratorio, resuelta con cúpulas y bóvedas, el Panteón de los Héroes o oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Tensión de tipo básica, existente en vigas y losas, cerca de los apoyos de las mismas, el corte. Fuerza originada por los suelos y aplicada en los cimientos permiten equilibrio, son las reacciones. 1,5 puntos cada respuesta. Después se les preguntaba marcar con C y con I si son correctas o incorrectas respectivamente. Una viga soporta flexión, sí, correcto. Una viga es de tipo laminar, incorrecto. Se construye con ladrillos, incorrecto. Se apoya en pilares, correcto. Una celosía es un reticulado plano, correcto. Es bidimensional. Cubre áreas extensas, es incorrecto. Cubre distancias extensas o luces importantes. Soporta flexión, correcto. Tiene forma rectangular, correcto. Predomina la forma rectangular en la celosía. Un pórtico tiene vínculos móviles, incorrecto. Es de hormigón armado, ladrillos, hierro. No puede ser de ladrillo un pórtico. Tiene que ser de un material que brinde la característica de ser monolítico. El ladrillo no brinda eso, por eso es incorrecto esto. Es estructura isostática, incorrecto, es hiperestática. Un pórtico es hiperestático. Y cubre luces pequeñas, también es incorrecto porque el pórtico cubre luces importantes. La Facultad de Arquitectura, por ejemplo, que tiene 12 metros en su apoyo. La bovedilla usa ladrillos como estructura, incorrecto. Estructura se refiere a la parte que sostiene el resto del elemento estructural. El ladrillo no se usa como estructura, no se usa como elemento de sostén. Después se les preguntaba, ¿usa metal como soporte? Sí, porque se usan perfiles de hierro. ¿Usa el hormigón armado como apoyo? También, si no se usa el hierro, se puede usar el hormigón. ¿Necesita encofrado? Bueno, esta es una de las ventajas de la bovedilla. Es incorrecto porque no necesita encofrado. El ferrocarril central del Paraguay se construyó en el siglo XVIII, falso, se construyó en el siglo XIX. Tiene cerchas metálicas y acá todo el mundo puso correcto. No sé de qué hablé entonces yo en la clase, porque las cerchas son de madera. Tiene bovedillas sobre la calle México y aparentemente nunca se miró el ferrocarril porque las bovedillas están sobre la calle Eligio Ayala. O no se leyó, esto estaba en el libro, era muy bonito revisar la parte final del libro porque ahí están algunos elementos, algunas obras que son interesantes analizarlas constructivamente, tecnológicamente. La iglesia del Perpetuo Socorro está sobre la calle Víctor Aedo en una esquina. Está sobre Aedo, sí, pero no en una esquina, está a mitad de cuadra. Tiene cobertura de paraboloides, eso no es cierto. Tiene cobertura de pórticos, o sea, su estructura es de pórtico y de losas de hormigón.
Tiene un entrepiso, sí, eso es correcto. El hormigón armado se compone de hormigón y armaduras de hierro. Una viga de hormigones armados está compuesta por varias armaduras. Una de ellas son las barras rectas, que son las varillas que están ubicadas en la parte superior de la misma, y las perchas. Y las perchas se posicionan en la parte inferior. Ambas armaduras se mantienen en su posición mediante las barras dobladas a 45 grados. Falso. Las armaduras posicionadas en la parte inferior de la viga se llaman barras rectas y las ubicadas en la parte superior se llaman perchas. Ambas armaduras se mantienen en su posición gracias a los estribos. Bueno, dos respuestas entonces para este enunciado. Los reticulados son asociaciones de piezas prismáticas formando triángulos entre sí. Uno de esos reticulados planos, o de esos reticulados son los planos, y sirven para cubrir áreas extensas. Acá está el primer problema. Los reticulados planos, como un todo, están preparados para soportar tensión de pandeo y entre sus partes tensiones de tracción y compresión. Bueno, primero que nada, el reticulado plano sirve para cubrir distancias importantes, no áreas. Por eso es bidimensional. Y como un todo, los reticulados planos están preparados o deberían ser diseñados para soportar la tensión de flexión. Yo les había hablado de que son conceptualmente vigas, pero que entre sus partes, o sea, entre sus barras, puede existir la tracción y la compresión. Bueno, acá está el reticulado plano, cubre luces entre dos apoyos, eso valía 2 puntos, y considerado como un todo, está preparado para soportar esfuerzos de flexión. Los pilares son piezas estructurales de tipo laminar expuestas a sufrir tensión de compresión. Acá está el primer problema. Y bajo algunas circunstancias, tensión de pandeo. Este último es provocado exclusivamente por la excesiva esbeltez de la pieza estructural. Bueno, primero que nada, el pilar no es una pieza estructural laminar, es una pieza estructural de tipo prismático. Y el pandeo no es originado solamente por la excesiva esbeltez, sino que otros motivos, la carga, el material, los vínculos y la forma de la sección del pilar. Una estructura se compone normalmente de algunas piezas estructurales, a saber, losas, vigas, pilares, cimientos, etc. Las losas pueden tener varias formas, siempre se apoyan en vigas y reparten sus cargas en una o dos direcciones según el espesor que tengan. Acá volví a preguntar lo mismo del viernes pasado. Y otra vez, una gran mayoría no pudo pillar este enunciado correcto. Bueno, primero que nada, las losas no siempre se apoyan en vigas. Se pueden apoyar en pilares, ¿se acuerdan? Cuando se querían evitar las vigas para poder colocar las instalaciones. Y reparten sus cargas de acuerdo a la forma de la losa, no de acuerdo al espesor, a la relación entre las medidas de sus lados. Si es rectangular, a las medidas de sus lados si es rectangular, no de acuerdo al espesor, ¿sí? El espesor no tiene nada que ver, es la relación entre el largo y el alto, largo y ancho, perdón, si es cuadrangular o si es rectangular. El oratorio de San Roque se halla ubicado en el barrio Tacumbú, sobre las calles Colón y Marconi. Es una construcción particular por su resolución estructural a base de un paraboloide hiperbólico y su campanario construido con ladrillos. Bueno, este enunciado lo podrían hacer si leyeron con tiempo o tuvieron tiempo de leer el oratorio que está sobre la calle Colón. Es falsa la afirmación porque ese oratorio está resuelto con 2 paraboloides hiperbólicos
no uno solo. Y el campanario no está construido con ladrillo, está construido con hormigón armado. Tiene una forma muy, muy particular. Entonces, casi es imposible, sería imposible pretender hacerlo con ladrillos. Bueno, graficar el reticulado citado en el tema 2, ítem 2.7. 2.7 dice, o sea, esta respuesta que ustedes pusieron acá. Si pusieron cavidad, entonces tenían que dibujar la cavidad y marcar sus partes, que son el par, el tensor, el pendolón y el tornapunta. Un punto por cada uno. Una viga apoyada en 3 apoyos, en sus extremos y en su punto medio. O sea, era poner 3 apoyos y la deformación, ¿verdad? Gráfico, posición original, 2 puntos y las deformaciones. Acá creo que todos estuvieron bastante bien. Un reticulado de forma mayoritariamente rectangular. Bueno, citar y graficar, ¿verdad? Citar, que es la celosía, y el gráfico de la celosía valía 3 puntos. Bueno, chicos, esos son los 3 trabajos prácticos que hicimos. Esas son las respuestas. Si tienen alguna pregunta, les escucho un ratito hasta las 3:30 antes de empezar la clase. ¿Quieren preguntar algo? Profe, ¿Sí? con respecto al ítem que hablaba sobre las cerchas que se utilizaron en la estación de ferrocarril, dijiste que solamente es de madera. En el libro dice que también se utilizaron metálicas. O sea, la parte de los costados, la parte donde se van uniendo los pilares, hay partes metálicas, sí, pero evidentemente son cerchas de madera, ¿sí? O en todo caso, podría haber dicho citado esa aclaración, ¿entendés? Pero no podés afirmar de que son metálicas. O sea, la parte de la cercha que vos ves, que es la parte central, es de madera, ¿entendés? Bueno, ¿otra pregunta? Profe, te puedo preguntar algo con respecto a los trabajos, pero es porque yo presenté ahora, puse en el foro mi justificativo médico, yo estaba con COVID. Entonces, 2 trabajos no presenté por ello y quería saber qué pasa con eso. Y no, el que lo hace el día del día ya no tiene el trabajo. Lamento hablar así, pero queremos dejar de lado una práctica fea que había en los semestres cuando estábamos en la facultad, en donde el alumno hacía cualquier otra cosa el día de la clase y después venía con un justificativo. Incluso los días de prueba, por miedo o lo que sea, no asistía a la prueba y después venía con un certificado médico, ¿verdad? Obviamente el certificado médico era falso o fue pedido a nivel de amigos y había que tomarle otro examen y había que hacer otro trabajo práctico para el alumno. Y eso no puede ser. En FAD dice claramente las personas que no rinden ya no van a rendir más. No podemos hacer un examen para cada caso. No sé quién sos vos. Karina, pero esto no es un examen, profe, es un trabajo práctico Es y la no es por cualquier cosa, o sea, es COVID lo que yo tenía, toda mi familia estaba encerrada, inclusive falleció mi abuela y ahora por eso tampoco voy a poder presentar 2 trabajos prácticos que prácticamente valen muchísimos puntos. Entiendo tu caso, vos tenés una compañera de trabajo práctico también. O sea, Que también, de hecho, abandonó y me quedé sola. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No, quiero que me entiendas, no puedo estar volviendo para atrás. El que no está, no está. Y el sistema de evaluación de esta asignatura es, en un 90% son los parciales, ¿sí? Y un 5% ponderados son los trabajos prácticos, hasta ahora. Vamos a ver cómo viene el segundo parcial, y después de eso, yo volveré a revisar a ver si no corresponde ajustar algunas ponderaciones, ¿entendés? Un trabajo práctico no va a cambiar tu realidad, absolutamente. Son 2, de hecho. Tampoco va a cambiar. Vos tenés que asegurar los parciales, ¿sí? Y quiero que entiendan, por favor,
Si yo empiezo ahora, por ejemplo, la pasada vinieron justificativos médicos de 15 días atrás. No puedo estar así yo, no funciona así la cosa. El que no está, no está. Y bueno, yo no quiero prejuzgar, no quiero decir si eso es cierto o no es cierto, pero yo califico de acuerdo a las personas que están en el día. ¿Sí? Entiendo el problema, siento pena, pero tengo que separar las cosas porque si no, va a volver a ocurrir lo mismo que nos estuvo ocurriendo. Van a venir personas con justificativos más graves y otros justificativos de mentirita. Entonces ahí va a empezar el problema. Entonces, quiero que me entiendan en ese sentido. ¿En qué me respaldo para hablar así? Fíjense que en los últimos 3 semestres nadie apareció con justificativos médicos para justificarse de la ausencia en el parcial. O sea, pusimos las reglas bien en claro, el que no está, no está. Y bueno, el que no está va a rendir en otro momento. En otro semestre, empieza enseguida el siguiente semestre y todos acataron. Y nadie se plagió. ¿Sí? Y nos fue muy bien. Nadie vino con justificativos médicos y no tomamos el parcial de vuelta. No hay tiempo, ¿me entienden? Tengo que corregir 250 exámenes y no puedo estar parando todo porque una persona, siendo o no cierta su justificación, no estuvo en ese día. ¿Entienden? O sea, no pierdan tiempo en enviarme al correo, por favor, su justificativo. Para mí no sirve, no tiene sentido. Además, ustedes tienen el aval, tienen el respaldo de que si sus compañeros de trabajo práctico estuvieron en el día y ese compañero hizo el trabajo, bueno, ustedes llevan la nota, ¿verdad? Hasta ahí puedo ceder, pero no volver a tomar el trabajo práctico de hace un mes atrás. Eso es imposible. No. Solo que yo ni eso tengo, bueno. ¿Cómo? Solo que yo ni eso tengo porque mi compañera más tenía. Y bueno, mira, ese es un tema que yo no puedo solucionar. Lamento hablarte así. Vos tenés que comunicarte con ella, hincharle, pasarme el trabajo, voy a hacer yo desde mi algo, ¿verdad? Pero no puedo estar solucionando todos los problemas entre ustedes, ¿sí? Creo que estaba en la cama, apenas respiraba y no iba a poder estar escribiéndole, diciéndole eso a mi compañera, siendo que yo ni siquiera sabía que ella no dejó, yo ni mi celular no podía tocar en ese tiempo. Bueno, quedamos así. Vamos a hacer una pausa hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Son 3:30 y vamos a empezar la clase de hoy, ¿les parece? Dale, profe. Dale, profe.